Hola y bienvenidos a mi nuevo canal. Bueno, primero que todo, este es mi primer vídeo, así que lo hago con locuendo ya que mi micrófono se dañó y pude grabar mi voz. Bueno, esta sección se llamará ¿Sabías que? Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Para aquellos que amamos estudiar acerca de la Segunda Guerra Mundial y aún para los que no, es un completo deleite ver la película Salvando al Soldado Ryan, Saving Private Ryan. Para aquellos que nunca la han visto, es una película de guerra estadounidense de 1998 dirigida por Steven Spielberg. Es destacable precisar que esta película recaudó en taquilla, solamente en Estados Unidos, $216 millones. A 13 años de su estreno, aún es considerada por muchos como la mejor película bélico-dramática que se ha hecho, gracias a la magia de Steven Spielberg, quien durante toda su vida había soñado con realizar un proyecto como este. La historia narra cómo el capitán John H. Miller, Tom Hanks, luego del desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, le es encomendada la difícil misión de encontrar al soldado James Francis Ryan, quien se encuentra en territorio enemigo, para llevarlo de nuevo a su casa sano y salvo debido a la muerte de sus 3 hermanos también en la guerra y no dejar sola a su madre, quien adicionalmente es viuda. Sin embargo, detrás de esta excelente obra de Steven Spielberg hay una historia de la vida real de la cual se inspiró una buena parte del guión de la película y que hoy quiero compartir con ustedes. La historia real. Según los registros históricos, en el estado de Nueva York, en la localidad de Tonawanda, ubicada al norte de la ciudad de Buffalo, el matrimonio conformado por Michael y Augusta Nilan, vio surgir a 4 hijos. Edward, nacido en 1912, Preston, 1915, Robert, 1919, y Frederick, 1920. Estos se educaron según las tradiciones familiares, graduándose del Canisius College. Preston asistió a la Universidad de Buffalo. Antes que Estados Unidos entrara en guerra con las potencias del eje, Preston y Robert se enlistaron para cumplir el servicio militar. Posteriormente, y una vez estallado el conflicto armado, Edward y Frederick se enlistaron como voluntarios durante el mes de noviembre de 1942. Como resultado de la tragedia vivida por los hermanos Sullivan, el alto mando del ejército establece que aquellos grupos de hermanos enlistados no deben formar parte de una misma unidad. Por esta razón, los hermanos son destinados a distintas unidades. Edward Nilan, sargento técnico, radio operador y artillero, de la Fuerza Aérea del Ejército, destinado al Teatro de Guerra del Pacífico. Preston Nilan, teniente, destinado al Regimiento de Infantería No. 22, encuadrado en la 4ª División de Infantería. Robert Nilan, sargento técnico, destinado al Regimiento 505, perteneciente a la División Aerotransportada 82. Frederick Fritz Nilan, sargento, destinado al Regimiento 501, perteneciente a la División de Aerotransportada 101. Luego de un periodo intenso de instrucción en sus respectivas unidades, estaban listos para enfrentarse a los enemigos de su país. Junio de 1944. Un mes trágico para la familia Nilan. En la tarde del 6 de junio de 1944, aunque algunas fuentes indican el 8 de junio, Michael y August Nilan reciben un telegrama donde se les informa que desde el 20 de mayo de 1944, otras fuentes indican el 16 de mayo, Edward, su hijo mayor, ha sido reportado como desaparecido en acción y posiblemente muerto, ya que el bombardero B-25 en el que servía había sido derribado por los japoneses sobre Burma. Iniciada la invasión de la fortaleza europea, día D, por parte de las fuerzas aliadas, Robert y Frederick, ambos pertenecientes a las divisiones aerotransportadas 82 y 101, son lanzados tras las líneas alemanas. Robert murió el mismo día D, 6 de junio de 1944, en la localidad francesa de Neuville-Plain. Preston Nilan, que había desembarcado en la playa Utah, murió como consecuencia de las acciones bélicas emprendidas para consolidar las cabezas de playa en las cercanías de la playa Utah, el día 7 de junio de 1944. La familia Nilan recibió la noticia de la muerte de Preston el miércoles 21 de junio de 1944. Al día siguiente, jueves 22 de junio, llegó un tercer telegrama anunciando la muerte de Robert. Frederick Fritz Nilan, el único sobreviviente, en la madrugada del día D, había aterrizado en Raffoville, al sudoeste de Carentan. Junto con los miembros de su compañía, se abrieron paso hacia Carentan para unirse al resto de su división, 11 de junio de 1944. Teniente Coronel Francis Sampson. El verdadero capitán Miller. El capellán Sampson narra que una gran tristeza se apoderó de Fritz, ambos elevaron una plegaria por el hermano muerto.
Luego, se dirigieron hacia otro bloque del cementerio donde encontraron el sepulcro de Robert. Al congoja de Fritz iba en aumento, nuevamente Samson y Nilan iniciaron una plegaria en memoria de Robert. Cuando regresaron, Samson hizo las averiguaciones respectivas, enterándose que Edward Nilan, el hermano mayor, había sido reportado muerto semanas atrás. Obligado a informar a Frederick de esta nueva mala noticia, este se puso extremadamente triste repitiendo a cada instante ¿qué hará ahora? ¿Qué hará ahora? ¿Qué será de ella? Cuando Samson le preguntó a quién se refería, Frederick mencionó a su madre. Ante esta situación Samson le indicó que la señora Niland todavía tenía un hijo para consolarla y haría todo lo posible para repatriar a Frederick. Y así fue, aunque el retorno recién se hizo efectivo al concluir el verano de 1944. El retorno de Fritz no fue inmediato, permaneció en Normandía con su regimiento hasta el mes de julio de 1944. Con el resto del contingente de su regimiento, el más joven de los Niland navegó de vuelta a Inglaterra en una LST. Su regimiento fue destinado al campamento base de Lamborne, para gozar de un período de descanso y reorganización. Se indica que cuando finalmente recibió la orden de regreso, protestó en contra de esta ya que él quería volver a la batalla y vengar a sus hermanos muertos. Sus objeciones no fueron escuchadas, debiendo regresar a Tonawanda, a reunirse con sus padres. El resto de la guerra, sirvió en una unidad de la policía militar acantonada en Nueva York. La sorpresa después de la guerra y el fin de la historia. Una vez concluido el conflicto bélico, llegó una noticia que alegró los corazones de los Niland. Edward, que había sido declarado perdido en acción y posiblemente muerto, en realidad había caído prisionero de los japoneses, habiendo sido recluido en un campo de prisioneros de guerra en Burma, el cual fue liberado por fuerzas británicas. Regresó a Tonawanda junto a sus padres, formó una familia y vivió una vida apacible hasta que falleció el año 1984 a la edad de 72 años. Frederick Fritz Nilan, luego de la guerra, ingresó a la Universidad de Georgetown, graduándose como dentista, murió en 1983 en San Francisco a la edad de 63 años. Robert Niland y Preston Niland fueron enterrados en tumbas vecinas en el Normandy American Cemetery and Memorial de Colleville-sur-Mer. Diferencias de la historia real con la adaptación del cine. Para poder adaptar la historia al cine se hicieron algunas modificaciones como las siguientes. 1. Niland era sargento y Ryan un soldado raso. 2. Niland se reunió él mismo con su división, Ryan fue buscado por un escuadrón en zona de combate. 3. Los padres de Niland seguían vivos, la madre de Ryan era viuda. 4. Los padres de Niland recibieron los 3 telegramas sobre sus hijos muertos sucesivamente. Destacados miembros del ejército americano le comunicaron la muerte de 3 de sus hijos a la madre de Ryan en persona. 5. El hermano de Niland que supuestamente murió en Lejano Oriente, estaba vivo y era prisionero de guerra, posteriormente fue repatriado. Bueno, esto fue un poquito de la historia del verdadero soldado Ryan. Espero les haya gustado.